Biología, unidad número 1, la vida. En primera instancia, para poder interpretar lo que es la vida, vamos a dar el concepto de biología. La biología es una ciencia experimental que estudia la vida. A esta vida o el conjunto de seres vivos lo estudia a través de sus formas, sus funciones, su comportamiento, su desarrollo y las relaciones que ejecutan cada uno en su hábitat. Puede abarcar desde lo molecular hasta la estructura celular de los mismos. La biología tiene distintas áreas de aplicación. La ecología, la zoología, paleontología, evolución, genética, microbiología, embriología, bioquímica, citología, virología, biotecnología, anatomía, fisiología, botánica. Cada una estudia un área fundamental de la biología. Y cada una de estas áreas depende de otras ciencias aplicadas como la matemática, la estadística, para poder dar explicación a estos fenómenos. Ahora bien, ¿cómo podemos estudiar la biología? La biología se estudia a través de dos grandes divisiones, una la experimental y la otra la aplicada. La experimental constituye las áreas de investigación, mientras que la aplicada constituye el área práctica. Un ejemplo claro sería la elaboración de la vacuna de COVID-19 a través del estudio del virus para poder extraer su ADN y constituir así la vacuna. Esto en cuanto a la investigación. Y la aplicada sería estudiar las reacciones de esta vacuna en los diferentes sujetos expuestos a la misma. Lo mismo ocurre si se estudia un compuesto químico y la reacción de este compuesto químico que tienen los organismos. La investigación es aquello que somete un fenómeno a distintas experiencias para poder lograr una conclusión que sea verdadera y que pueda dar respuesta a lo ocurrido. Y la aplicación es, luego de la investigación, el producto de esa investigación, ponerlo a ejecutar teniendo la certeza de que no va a extralimitarse de los resultados obtenidos en otras experiencias. Ahora bien, para poder estudiar un poco el pensamiento del origen de la vida, hay que tener en cuenta dos grandes filosofías, entre ellas la idealista, que surge con Pitágoras y Platón, donde se tenía como supuesto que había dioses o seres superiores que generaban vida. Había una tendencia naturalista en esas épocas. Luego, con la filosofía de Tales de Mileto, surge el materialismo. Que el materialismo lo que tiene en cuenta es que la materia viva está en constante movimiento. La materia, no tanto la materia viva, la materia en general, está en constante movimiento y que existe a través de un espacio y un tiempo determinado. Esta teoría supone también de que la materia no se debe ni crear ni destruir. La materia únicamente se transforma. Un ejemplo claro es el hecho de poner agua a 100 grados centígrados y obtener vapor, o someterla a bajos ceros y obtener hielo. Lo que nos da en cuenta de que siempre vamos a tener la misma cantidad de materia en distintas formas. Ahora bien, una vez que nosotros pudimos
ver cómo los filósofos empezaron a estudiar la vida, podemos determinar cuáles fueron las teorías que se generaron en este momento. Existen dos tipos de teorías, las abiogenéticas, que son aquellas que suponen que la vida surgió de forma espontánea, que no existió antes vida previa para poder generar vida. Y las teorías biogenéticas suponen que no, que tiene que existir una vida previa para poder generar vida. Dentro de las teorías abiogenéticas tenemos el creacionismo, que el creacionismo no es otra cosa que lo que explicábamos un rato, que existe un ser superior que generó la vida. Luego surgió la teoría de generación espontánea por el siglo XVII, donde los estudiosos o los filósofos estudiaban materia inerte, como podía ser un pedazo de pan, y notaban al cabo de 5 o 6 días que surgían larvas, lo que les daba la hipótesis de que a través de esta materia inorgánica podían surgir otros seres orgánicos. En el caso de las teorías biogenéticas, puntualmente en la evolución de química de Oparin, de este bioquímico, este tuvo como hipótesis que existían elementos tales como el carbono, el oxígeno, el nitrógeno, que si lo sometíamos a corrientes eléctricas o elevadas temperaturas, podíamos lograr constituir un ser vivo o partes de un ser vivo, o sea, material nucleico o proteico, como le llamó él en su estudio. Luego de esta teoría surgió la teoría de evolución de Darwin, que actualmente está en vigencia y que está usándose también en el área social, donde su hipótesis fue creer que todos los seres vivos se adaptan a su medio inmediato y que solo sobreviven aquellos que lo hacen más rápido y son más eficientes en su adaptación. Por ejemplo, un caso notable es que ustedes van a poder ver que anfibios como las ranas pueden vivir en agua determinado tiempo para subsistir. Al crecer pueden buscar sus alimentos por fuera de la vida acuática. Entonces esa es una forma de adaptación que generó para supervivencia. Con respecto a la vida extraterrestre, en el siglo XIX fue planteada, es una teoría que todavía, digamos que no ha adquirido la veracidad científica y que tiene como supuesto que en el universo se pueden haber desprendido materiales, llámese de meteoro o de algunos otros cuerpos que pueden haber caído en la Tierra y eso puede haber originado materia viva. Todavía no se le ha dado veracidad a esa teoría. Y luego la teoría celular, que es una teoría que plantea que los seres vivos están constituidos de una unidad específica, que única en cada especie, que poseen células semejantes y que los distinguen, digamos, entre las distintas especies que se fueran a generar en la Tierra. ¿Qué postulados tiene la teoría celular? El primero de ellos es que todos los seres vivos estamos constituidos de células, entre ellos las plantas, los animales y los seres humanos. La célula es una unidad anatómica de materia viva y la célula puede ser suficiente para constituir un organismo.
¿A qué se refiere con esto? Que sí estamos constituidos de células y que cada parte de nuestro cuerpo va a constituir células idénticas para la función que desempeñen, que aparte de eso no va a ser idéntica en los otros seres porque va a tener el gen nuestro dentro, o sea que yo puedo tener una célula de hígado y decir que esa célula de hígado trabaja sintetizando lípidos, que es la función que debe realizar, y que aparte de eso posee mi ADN, o sea, la célula de mi hígado no va a ser igual a la célula de hígado de otra persona. Puede tener cosas parecidas, pero no va a ser igual. Todas las células provienen de células preexistentes, es decir, que existe una división celular, que esta se realiza a través de la mitosis y la meiosis, que más adelante lo vamos a ver. Las funciones vitales de cada uno de los órganos que poseemos en nuestro cuerpo está identificado por la célula, es decir, que por eso se la llama de que la célula que es una unidad funcional de vida. También la función genética o hereditaria está también constituyendo la célula, por eso es una unidad genética. Ahora bien, para poder entender la célula tenemos que poder entender un poco cuáles son los elementos que pueden formar o los átomos que pueden constituir moléculas en el organismo vivo y de esta manera constituir células, ¿cierto? Constituir macromoléculas y después células. Nuestro organismo en su 98% está constituido de carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, fósforo y calcio, ¿sí? Si nosotros constituimos aquí el oxígeno y el hidrógeno, obtenemos agua. O sea que como elemento primario de nuestro organismo sería el agua y el carbono. El agua es un amortiguador que realiza distintas funciones dentro del cuerpo, permitiendo que se constituyan partículas que van a permitir que las células sigan realizando sus funciones. Los elementos secundarios son el sodio, el magnesio, el potasio, el cloro, el azufre y el hierro. Estos están, digamos, en menor proporción, pero no son menos importantes, porque, por ejemplo, el magnesio trata de equilibrar las funciones químicas que tenemos en el cuerpo, y el sodio y el potasio mantienen funciones fisiológicas fundamentales dentro de nuestro cuerpo. Los oligoelementos, si bien se presentan en menor cantidad, son, digamos, fundamentales o primordiales para funciones vitales que tienen que ver un poco con el equilibrio de ciertas funciones. En el caso, por ejemplo, del yodo, que es el que se encarga de equilibrar la cantidad de hormonas en las tiroides. Ahora bien, nosotros hemos hecho mención a la célula, a los bioelementos, pero tenemos que recordar siempre que la organización de la materia viva tiene una secuencia lógica. Es decir, primero va a haber un átomo, luego ese conjunto de átomos va a formar moléculas, como les decía yo, primero vamos a tener el oxígeno y el hidrógeno, y luego vamos a formar la molécula de agua. Luego vamos a tener macromoléculas, las moléculas de agua, a lo mejor formando compuestos con nitrógeno, con carbono, vamos a obtener algunas proteínas o algunas azúcares. Este conjunto de proteínas y azúcares pueden llegar a constituir otras estructuras subcelulares, como la membrana plasmática.
que en el caso de la membrana plasmática está formada por fósforo, ya lo vamos a ver, y lípidos. Una vez que se construyen esas estructuras subcelulares o también llamadas organelas, obtenemos la célula. ¿Y qué es lo fundamental de las células? Que estas pueden ser procariotas o eucariotas. Ya vamos a ver la definición más adelante y vamos a ver la distinción de cada una. Estas células procariotas, eucariotas, pueden constituir tejidos. Tejidos que van a brindar una funcionalidad diferente a los próximos órganos que se van a constituir. Tal es así que si yo tengo el corazón, el tejido del corazón no debe ser rígido, sino que debe ser flexible para permitir la contracción y la relajación. Estos órganos, como el corazón, constituyen todo un sistema. ¿Cuál es la función primordial del corazón? Servir como bomba para poder irrigar sangre a todo el cuerpo. Para eso va a necesitar arterias y venas. Entonces ahí se constituye un aparato. A través de un órgano fundamental que realiza una función primordial para que el aparato pueda realizar la función entera del organismo. De esta manera y de esta secuencia, ustedes recuerden bien, átomo, moléculas, macromoléculas, estructuras celulares, células, tejidos, órganos, aparatos o sistemas y el organismo, que puede ser el ser vivo o el ser humano, sería la estructura o los niveles de organización de la materia. Ahora bien, hemos hablado un poco de cómo surge esto del estudio de la biología, el estudio de la vida, los bioelementos, la constitución o los niveles de organización de la materia viva o de los seres vivos. Sería muy interesante poder ver las características que tienen los seres vivos. Es que es fundamental para el estudio de la medicina, porque si nosotros no podemos interpretar esas características, no podríamos después definirlos en especies, en reinos, y poder dar estudios de estos seres vivos. Entonces, esto es algo que sí debemos recordarlo. Primero, la organización específica, ¿se acuerdan que la hemos mencionado hace un rato? Que es esta constitución de átomos, moléculas, macromoléculas, células, tejidos, órganos, aparatos y sistemas. El metabolismo, que es el conjunto de reacciones que va a realizar el organismo para poder realizar sus funciones vitales. Existen dos tipos de reacciones, el catabolismo y el anabolismo. El catabolismo generalmente es una reacción destructiva, es decir, que va a romper una molécula para poder realizar su función. Es decir, va a tener que romper la molécula de agua para poder realizar su función. Es decir, transformar la molécula de agua en un azúcar. Por ejemplo, en el anabolismo ocurre lo que se llama biosíntesis o síntesis, que ustedes lo van a escuchar muchísimo cuando hablemos del ADN. La síntesis es tratar de dos elementos químicos, unirlos para obtener un compuesto, para obtener otro. Por ejemplo, en el caso de que tengamos el hidrógeno y el oxígeno, obtenemos agua. Esta es una función constructiva. ¿Y por qué digo esto? Porque ambas funciones, si bien ocurren todo el tiempo en el cuerpo, vamos a notar que ocurre mucho más, con más frecuencia, el catabolismo. Y pensémoslo de esta manera. Nosotros ingresamos a nuestro cuerpo alimento y continuamente ese alimento es degradado para obtener los nutrientes necesarios. Entonces, de la misma manera es que ocurren, digamos, aumenta el catabolismo en nuestro cuerpo.
hay mucho más catabolismo que anabolismo. Y el anabolismo se da en funciones muy particulares. Es mucho más frecuente que ocurra esto, catabolismo y no anabolismo. El anabolismo es puntual en algunas situaciones. Cuando alguna vez se presente el caso de que el anabolismo es mucho mayor, es decir, que el cuerpo busca acomodar y hacer continuamente síntesis, trabaja mucho más y vamos a estar en presencia de una enfermedad, en algo que está desequilibrando nuestro cuerpo. Pero eso es para estudios mucho más posteriores en el área de la anatomía. Lo que quiero que ustedes entiendan puntualmente es que el catabolismo siempre va a buscar destruir y el anabolismo va a buscar construir partículas. Entonces, sabiendo eso y diferenciándolo bien, podremos saber. Y sí, una pregunta de examen puede llegar a ser esto. ¿Qué es lo más frecuente en el cuerpo que ocurra? ¿Un catabolismo o un anabolismo? Un catabolismo. Si ustedes piensan en la digestión y piensan que continuamente el cuerpo va rompiendo partículas para obtener partículas mucho menores, vamos a entrar en razón de que eso ocurre así. En el caso contrario, en el caso de que el anabolismo sea mayor, vamos a estar en presencia de alguna enfermedad y digamos, la ruptura del equilibrio, también llamado homeostasis. Bueno, reproducción. La reproducción, ¿qué es lo que es? La reproducción es la obtención o la producción de otro ser idéntico. Esto se hace por funciones asexuales o sexuales, dependiendo de cada ser vivo. En el caso de las plantas es asexual porque, como ustedes pueden ver, existe el caso de las esporas que se trasladan y ahí es como que producen digamos, al otro ser vivo. En el caso de los animales y de los seres humanos, la reproducción es sexual, es decir, que necesitamos dos gametos o gónadas masculinas, una masculina y otra femenina, para poder dar como producto un ser vivo. Cuando hablamos de crecimiento, el crecimiento no es otra cosa que el aumento de las células, que se da en un tiempo determinado. Es de ahí que los enfermeros podemos, a través de la medición del peso y de la talla, obtener esta cuestión de el crecimiento y desarrollo de un niño. Si está dentro de lo normal y si no. Entonces, el crecimiento, ustedes recuerden esto, que es el aumento de las células a nivel muscular, a nivel óseo. La irritabilidad. Bueno, es la capacidad que tienen los seres vivos de responder al ambiente inmediato ante situaciones físicas y químicas que no son normales. Es decir, cuando suceden los cambios de temperatura, la temperatura corporal del cuerpo de los seres vivos, en las estaciones, tiende a variar. La sensación térmica que sentimos hace que nosotros tratemos de nivelar ese equilibrio en los seres humanos colocándonos ropa y en los animales albergando en alguna cueva. Eso sería un ejemplo. ¿Qué es el movimiento? El movimiento es el desplazamiento de los cuerpos, pero ese desplazamiento no es casual, ¿cierto? Es un desplazamiento que primero tiene que estar sujeto por un sistema nervioso que lo permita y que le dé órdenes a los músculos para que puedan moverse. Ante todo esto también tiene que haber una estabilidad física para que se ocurra un equilibrio y que pasemos de un estado de reposo a un estado de movimiento. Entonces, dentro de lo que es el movimiento tenemos situaciones que tienen que ver puntualmente con la fisiología, la anatomía y la física, que más adelante la vamos a ver. Esos tres conjuntos generan un movimiento, sobre todo el hecho de poder vencer la gravedad es, digamos, uno de los parámetros para poder medir en enfermería, digamos, las funciones vitales en el área de la ancianidad.
Si una persona puede tomar una cuchara y vencer la gravedad, nos va a permitir decir, lo realiza con más frecuencia, con menos frecuencia, o sea, ya perdió la función. Nos permite medir las funciones vitales, pero eso más adelante, para que vean qué importante es reconocer estos tres estadios del movimiento. La función ósea, la muscular, anatómica, y el tema de la física. ¿Qué es la adaptación? La adaptación es digamos, el conjunto de reacciones que ocurren en un ser mismo, en un ser vivo, que le permiten adaptarse a un medio. Pero no estamos hablando de reacciones que tienen que ver únicamente con lo físico-químico, como lo veníamos mencionando, sino con también la capacidad de relacionarse con otras especies. Nosotros tengamos en cuenta que que los animales, cuando están dentro de una misma especie en conjunto, se llaman población. Cuando se relacionan con especies distintas, son una comunidad. Entonces, esos dos conceptos son básicos para poder entender la adaptación y la forma de relacionarse. Es adecuarse al medio. La homeostasia, un término que es esencial para el área de la medicina puntualmente, porque habla del equilibrio, y lo que buscamos a través de una valoración de enfermería o una valoración médica es tratar de encontrar esa área que está en desequilibrio para poder observarla y observarla y encontrar cuál es la función anormal. Entonces, el equilibrio dentro de lo que es el área de la enfermería y de la medicina es un concepto fundamental. Homeostasia. La diversidad biológica. La diversidad biológica son las jerarquías que se van manifestando en los seres vivos, sus genes, sus especies y el ecosistema en que habitan. Eso es diversidad. Por ejemplo, no se comporta de la misma manera un ave que, si bien puede ser familia, pongamos un ejemplo brusco, de los patos, aquí habitando en Córdoba o habitando en otra área. ¿Por qué? Porque eso depende del clima en que el animal esté sujeto, depende también de los alimentos que el animal tenga cerca. Entonces también va a constituir diferentes características de adaptación, diferente plumaje, diferente pico, para poder adaptarse a ese medio. Entonces toda su genética también va a variar. Por eso es que nosotros vamos a notar que algunas especies son diferentes, o sea, si bien son la misma especie, pero tienen distintas diferenciaciones. El pato de Córdoba no va a ser igual al pato de Tucumán, por ejemplo. Es un ejemplo brusco, pero que me parece que puede dejar en claro esto que es diversidad biológica. Bueno, con esto hemos finalizado la clase.